Hola, buenos días. Un cordial saludo a todas las familias, a todos los hermanos en la fe. El tema de hoy es respecto a nuestro hogar es el cielo. Pero antes de dar inicio, quiero enviar mi más sentido pésame a una familia muy especial. Una familia que por largos años se han congregado como hermanos con nosotros, le hemos servido al Señor y es la familia Garcés. A la hermana Elizabeth, por la pérdida de su esposo Víctor Hugo Espina, y a sus hijas Lina Paola y Valeria, le pedimos al Espíritu Santo, que es nuestro consolador, que les llene de mucho consuelo y de mucha fortaleza. Asimismo, con la pérdida del señor Edison Garcés, que es el padre de toda esta familia, que por largos años ha sido nuestros hermanos y sigue siendo nuestros hermanos en la iglesia, que hoy oramos a Dios para que el Espíritu Santo les llene de paz y que sea su consolador. Basta decirle que como pastor sentimos esas pérdidas de esos seres tan preciosos para sus familias, pero también enviarles una palabra de ánimo, que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, la palabra que nos dio para que en momentos difíciles podamos recobrar ánimo, tomar fuerza, seguir adelante y poderles decir a toda la amada iglesia que nuestro Señor Jesús nos enseñó que nuestra ciudadanía no es aquí en la tierra, que nuestro hogar permanente no es aquí en la tierra, que tenemos una patria celestial, un cielo. Por eso le he titulado Nuestro hogar es el cielo. Y damos gracias a Dios porque tenemos ese privilegio de vivir en la tierra bajo el gobierno de Dios, pero que el día que partimos de ella tendremos un hogar seguro y una eternidad con Jesús. El apóstol Pedro en primera carta, capítulo 2, versículo 11, nos enseña y dice: amados, yo os ruego, suplicando, rogando el apóstol Pedro, que como extranjeros y peregrinos que nos abstengáis de los deseos carnales de este mundo, que nos abstengamos a los comportamientos de este sistema, de esta tierra, que para no ir a afectar nuestra alma. Y llevando este consejo del apóstol Pedro un poco más amplio, el apóstol Pablo nos da unas enseñanzas maravillosas respecto a no apegarnos a este mundo, no apegarnos a este sistema, porque aquí estamos de paso. No sé cuántos años Dios nos dé en esta tierra, pero lo que sí estamos plenamente seguros es que un día vamos a partir todos, y qué bueno partir a una eternidad con Cristo Jesús, porque es la promesa más grande. El apóstol Pablo la describe de una manera muy amplia y de gran beneficio, colocándose a él como ese primer beneficiario de la salvación, de la vida eterna. Y quiero que me acompañen a Filipenses capítulo 3, versículo 7 hasta el 21. Vamos a leerlo y que sea el Espíritu Santo hablándonos respecto a esta palabra preciosa. Filipenses capítulo 3, versículo 7 en adelante, dice el apóstol Pablo: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Eso se refería al apóstol Pablo diciendo: antes de conocer a Cristo, antes de conocer el camino a la eternidad, él decía: ¿cuántas cosas eran para mí ganancias? Probablemente se refería al conocimiento, a los bienes, a los placeres de este mundo, a lo que él, antes de conocer a Cristo, para él eran ganancias, era algo muy bueno. Pero aquí él dice: para mí eran ganancia y las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Porque en esta tierra no hay absolutamente nada, nada físico, nada material, nada que esté por encima del amor del Señor y de esa promesa tan preciosa de la vida eterna. Es una gran realidad cuando la palabra de Dios nos dice que de qué sirve ganar este mundo si al final perdemos nuestra alma. No hay nada más valioso que cuidar una salvación tan grande. Y el apóstol Pablo la describe de esta manera y dice: para mí es pérdida
lo que he ganado en este mundo y lo he perdido por conocer el amor de Cristo. Y dice en el versículo 8, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de lo cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Él ponía este ejemplo con una palabra tan dura y dice, lo que he ganado en este mundo, los bienes materiales, el conocimiento y todo lo que ofrece este mundo, las ocupaciones, él dice, lo tengo por basura. Porque lo más grande para el apóstol Pablo era haber conocido el amor de Jesús y esa promesa tan maravillosa de la salvación. Y eso es lo que hoy esta palabra nos habla. No hay nada más importante que conocer el amor de Jesús. El apóstol Pablo dijo, todo lo que he ganado lo doy por basura. O sea, no tenía ningún valor comparado al valor del amor de Cristo. En el versículo 9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de padecimientos, llegando a ser semejantes a la de él en su muerte, si en alguna manera llegastes a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Y el apóstol decía, no es que ya lo haya alcanzado porque él estaba aún en esta tierra, estaba de paso como estamos nosotros. No era que yo hubiera alcanzado la salvación y la vida eterna aún estando en vida, sino que él decía, prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que queda adelante. Mientras estemos en esta tierra tenemos esa oportunidad de hacer un alto en el camino, valorar más la vida eterna que lo terrenal, valorar más esa ciudadanía celestial que nos ofrece Jesús por una ciudadanía terrenal que es pasajera. El apóstol Pablo, estando en vida, decía, no lo he alcanzado aún porque aún estaba en esta tierra, así como tú y yo, que aún estamos en esta tierra, pero debemos hacer un alto en el camino y seguir adelante, cuidando una salvación tan grande, seguir adelante conociendo el amor de nuestro Señor Jesús. Y dice en el versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que queda adelante. Y prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El supremo llamamiento de Jesús es a la salvación, es a la vida eterna. El llamamiento de Jesús no es para hacer tesoros en esta tierra, no es para gloriarnos de las conquistas de lo material y de las pasiones de este mundo, no. Lo que debemos extendernos y conquistar y cuidar es una salvación, una vida eterna, porque ese es el llamamiento en Cristo Jesús. Así que en todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, es tener este mismo sentir de que es más importante lo celestial, lo eterno, la vida eterna en Cristo Jesús supera y es muchísimo más importante que los años que vivamos en esta tierra. Eso debe estar en un continuo sentir de los hijos de Dios. Y si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos en una misma regla, sintamos una misma cosa. Y esa misma cosa es que la vida eterna, la salvación, supera a todo lo que nos puede ofrecer este mundo. Hermanos, dice el apóstol Pablo, dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Allí la importancia de ser y de vivir lo que conocemos. El apóstol Pablo había recibido las revelaciones más profundas y preciosas del amor de Jesús y él vivía una vida tan correcta, tan perfecta,
que se atrevió a decir: sé imitadores de mí. ¿Eso qué significa? Que él era digno de imitar su manera de vivir. Como él se conducía en esta tierra, es digno de admirar y digno de imitar, porque quien imita estos comportamientos y esta conducta del apóstol Pablo, entonces estará caminando a una salvación, a una vida eterna. Sé imitadores de mí, dijo el apóstol Pablo. En el versículo 18 dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Quiénes se consideran los enemigos de la cruz de Cristo? Aquellos que desprecian el Evangelio, aquellos que desprecian la salvación y la vida eterna, aquellos que utilizan su fuerza, su salud, su vigor y los años por hacer castillos y por construir riquezas en esta tierra, despreciando la bendición más grande, que es nuestro hogar eterno, que es el cielo. El llamado en esta mañana a través de la palabra de Dios, a través del apóstol Pablo, es a poner nuestros ojos en el autor y en el consumador de la vida, nuestro Señor Jesucristo. Poner nuestro mayor interés, importancia en las cosas celestiales, porque la palabra de Dios nos lleva a ese resumen. De nada sirve pasar los años en esta tierra y aún siendo maestros para mucho, aún ganando muchas riquezas, si al final se pierde el alma, de nada hubiese servido. Y los que se consideran los enemigos de la cruz, aquellos que blasfeman contra Cristo, aquellos que le hacen guerra cuando se les predica del Señor, aquellos que no pueden escuchar ese nombre que es sobre todo nombre, aquellos se hicieron enemigos de la cruz porque se quieren hacer amigos de este mundo. Y la palabra dice que aquel que se hace amigo de este mundo se constituye enemigo de Dios. Y también dice que no podemos servirle a dos señores, que no podemos servirle a dos amos, no podemos servirle a las riquezas de esta tierra abandonando a nuestro Dios. El Señor en su palabra dice que Él tendrá cuidado de todo lo que necesitamos en esta tierra. Mientras estemos en este hogar que perecerá, en este hogar que es pasajero, Dios tendrá cuidado de nuestra comida, nuestro vestido, nuestro techo. Él con su mano nos bendecirá. Nosotros no debemos darle más importancia a lo terrenal, sino a lo celestial. Y el llamado es eso. Nosotros, sus hijos, los que un día aceptamos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, nuestro pensamiento es conducirnos en esta tierra sabiendo que esto no es permanente. Debemos conducirnos hacia una vida eterna, pero para conducirnos debemos tomar ejemplo, imitar al apóstol Pablo, cómo vivía, cómo predicaba, y ese era el camino a la salvación y a la vida eterna. Y en el versículo 20, me gustaría que todos los que me están viendo en este momento, las personas que me están escuchando, podamos decir a una sola voz: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Dilo ahí donde tú estás, exprésalo con todo tu corazón, con todo tu amor, y dile: mi ciudadanía está en los cielos. Esa es la meta que decía el apóstol Pablo. Esa es la que debemos apuntarle y llegar, a que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida, y al final, el día que partamos, nuestra ciudadanía no es terrenal, sino celestial. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual, qué promesa maravillosa nos da aquí la palabra de Dios, el cual nos transformará el cuerpo de humillación. ¿Cuál es el cuerpo de humillación? Este estuche que dentro de ella está un alma que sufre, porque mientras estemos en esta carne, en este mundo, habrá humillación, padecimiento. Mientras estemos en este mundo, ofenderemos a Dios y pecaremos contra lo que más amamos. Pero el apóstol Pablo nos está diciendo: llegará el día en que esta carne, este cuerpo, dice, este cuerpo será semejante al cuerpo de la gloria suya,
por el poder con el cual se puede también sujetar a sí mismo a todas las cosas. Llegará el día en que partimos y este cuerpo será transformado en un cuerpo similar, un cuerpo como el de Cristo Jesús, glorificado. Mientras estemos aquí es un cuerpo de humillación, porque está sujeto a vanidad, a pecado, y esta carne está sujeta a vivir como este mundo quiere, como este sistema quiere. Se sujeta tanto de que le preocupa muchas cosas más que conocer el amor de Cristo. Amados, con mucho amor, con mucho temblor delante de Dios, tengo la responsabilidad como pastor enseñarte estas cosas y decirte que desafortunadamente hay personas que, aún conociendo a Jesús, prefieren construir lo material, lo terrenal y prepararse para vivir una vida aquí como si fuera eterna, donde no le dan la importancia a la vida eterna y no le dan la importancia a la salvación. Pero nosotros como hijos de Dios, hoy como pastor, como siervo de Dios, Dios ha hablado a mi corazón y quiero decirte, amada iglesia, nuestros tesoros deben estar hechos en el cielo. Debemos hacer tesoros en los cielos y no en esta tierra. Lo que sí tengo por seguridad y garantía es que los años que Dios nos permita vivir en esta tierra, Él sabrá darnos la comida, el vestido, el techo y todas nuestras necesidades. Aún los sueños y anhelos que tenemos, Dios nos los da. Pero lo que Dios no quiere es que valoremos más lo terrenal que lo espiritual. Lo que realmente el apóstol Pablo dice aquí es que todo lo que se pueda ganar en esta tierra, si abandonamos el conocimiento del amor de Jesús, eso viene a ser como basura. Eso viene a ser algo que nos suma, que daña, que nos divide. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos esa responsabilidad de llevar el mensaje de salvación y de vida eterna y decirle que el camino en Cristo Jesús no es solamente en esta tierra. En esta tierra somos peregrinos, dice la palabra. Dice que estamos de paso, que nuestros años aquí son cortos y que pronto partiremos. Y en Efesios capítulo 2, versículo del 5 al 6, dice esta preciosa promesa ya cumplida desde el día que aceptamos a Jesús. Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Que aunque estamos en esta tierra, no pertenecemos a esta tierra, sino que pertenecemos a la ciudadanía celestial. Que aunque el día que aceptamos a Jesús, Él nos resucitó y nos sentó en lugares celestiales. ¿Qué quiere decir? Que ya vivimos, que ya pertenecemos a esa vida que nos ofrece Cristo. Pertenecemos a la divinidad de Dios a través de Cristo Jesús. Somos sus hijos y eso nos hace partícipes de la vida junto a nuestro Padre. Y dice que estamos sentados en lugares celestiales. Y lugares celestiales es estar junto a Cristo Jesús, viendo la vida como la vio Jesús, enseñando como enseñó Jesús. Sentados en lugares celestiales, esperando pasar los años en esta tierra y un día entrar en un hogar eterno. Un día entrar en la ciudadanía celestial donde debe estar escrito nuestros nombres. Porque mientras estemos en este mundo estamos sujetos al dolor, a la enfermedad y a los padecimientos y a la muerte. Mientras caminemos aquí, nuestro Señor Jesús en una ocasión dijo, en este mundo tendréis aflicción. Claro que tendremos la aflicción de la enfermedad, del dolor, del padecimiento, de la muerte. Pero esto es mientras pasamos en este lapso de tiempo terrenal, mientras no hemos partido al Señor. Por eso hoy a las familias que han perdido sus seres queridos, que por cierto
son muchas en nuestra ciudad, en nuestro país. A nivel del mundo, muchas familias han perdido sus seres queridos, han perdido esposo, esposa, hijos, abuelos. Muchas personas han partido y quizás por una enfermedad, por un virus que ha atacado fuertemente. Pero cuando comprendemos que estas personas, Dios les permitió vivir estos años en la tierra y que ellos partieron a una eternidad con Jesús, eso es ganancia. Porque ya donde ellos están no habrá dolor, no habrá enfermedad, no habrá llanto, no habrá tristeza, sino que Jesús mismo secará sus lágrimas y Él mismo brillará y les alumbrará para una vida eterna. Eso es lo importante y lo que hace la diferencia de quien ha aceptado a Jesús y no ha aceptado a Jesús. Porque los dos destinos son diferentes, uno a perdición y otro a salvación. Y dice la palabra que cuando Él regrese, estos cuerpos débiles y mortales serán transformados y llevados a una nueva ciudadanía, donde ya no hay dolor, donde no hay enfermedad, donde no hay angustia, y ahí estaremos con Él y para siempre. Amados, el apóstol Pablo nos motiva y nos deja este mensaje. No debemos dejar que los placeres de este mundo fugaces y que los placeres de este mundo y las conquistas que queremos en este mundo nos aparten de Dios. Sueña, conquista, pero nunca te apartes de Dios. Nunca olvides que aquí estamos pasajeros. No olvidemos que un día estaremos frente a Dios y daremos cuenta de lo que hicimos y lo que no hicimos en esta tierra. No se deje distraer por lo que le ofrece este mundo. Desafortunadamente le duele a uno, como pastor le duele que muchas personas, siendo hijas de Dios, cosas de este mundo le prohíban o cosas de este mundo le nieguen la oportunidad de congregarse. Hay personas que prefieren atender los asuntos de este mundo olvidándose de las cosas de Dios. Pero no es así, hermanos. El apóstol Pablo dice que cuando uno pone primero lo terrenal, lo material, eso es basura frente al amor de Dios. Consejo es, no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Cristo. Que nada de lo terrenal nos prohíba ir a buscar la presencia de Dios. Que cuando tengamos la oportunidad de volvernos a reunir, tú mismo digas, es que lo más importante es buscar su palabra, su presencia. Que tú decidas en tu corazón poner lo de Dios primero que las demás cosas. Que lo material nunca reemplace lo espiritual. Que lo terrenal no te convenza de abandonar lo espiritual. Esta tierra, este sistema es nuestro hogar temporal. Todo lo que aquí se conquiste, todo lo que aquí se logre es fugaz y desaparecerá. Pero lo que construimos allá donde la polilla y el orín no corrompen ni daña, es eterno. Y la forma de cultivarlo, la forma de hacer tesoros en el cielo es empezando a valorar nuestra vida eterna, adquirir el conocimiento, congregarnos cuanto más podamos y servirle a nuestro Dios. No podemos nosotros dejar engañarnos por un mundo que ofrece placer, que produce que el adquirir bienes eres más importante. De ninguna manera. Lo más importante es adquirir salvación y vida eterna. Como dice la palabra de Dios, impulsados a hacer tesoros en el cielo y no en esta tierra. ¿Y cómo hacemos tesoros en el cielo? Conociendo la palabra, conociendo el mensaje. El tesoro más grande es que un día tú tengas una vida eterna con Dios. En esa promesa que nos dejó el Señor Jesús, que Él partió de esta tierra y que Él se fue a hacer una casa para nosotros, unas moradas eternas. Eso es hacer tesoros, valorar como el tesoro más precioso en esta tierra nuestra salvación y nuestra vida eterna. Con esto no quiero decir, hermano, que usted no debe preocuparse por salir adelante,
por progresar, de ninguna manera. Lo que el apóstol Pablo quiere decir es que puedes progresar, puedes avanzar, puedes lograr tus sueños aquí, pero nunca poner por encima estas cosas la vida eterna y la salvación. Amados, este mensaje quiero que quede en tu mente, quede en tu corazón. Y nuevamente enviarles desde aquí un abrazo a nuestras familias, nuestros hermanos en la fe que perdieron sus seres queridos. Hoy nos quisimos reunir en el salón porque sabemos que estas familias no podrían congregarse hoy con nosotros, pero los honramos desde aquí, desde nuestro hogar, celebrando el servicio y decirle que su dolor también nos afecta, que sus lágrimas y lo que están pasando nos afecta. Y que lo podemos decirle es, oraremos y estaremos orando por todos ustedes. Y extenderles un abrazo de condolencia a todas las familias y decirle, amados, pronto estaremos programando una nueva reunión en el lugar que Dios nos ha permitido congregarnos. Que esta situación que estamos viviendo de dificultad no sea un motivo para desanimarnos, sino que sea un motivo para recobrar fuerzas y seguir adelante, sirviendo a Dios, haciendo tesoros en el cielo. Dios les bendiga. Me gustaría que ahí donde estás, hacer una oración. Cerrar tus ojos y acompañarte diciéndote, gracias Señor Jesús por tu palabra que nos has dado esta mañana. Tú nos prometiste que al irte de esta tierra irías a hacer unas casas, unas moradas especiales para que nosotros habitemos eternamente contigo. Pero nos dijiste que no nos dejarías solos en esta tierra, que nos dejarías al Espíritu Santo, a nuestro Consolador, y que Él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Hoy, Espíritu Santo, yo te pido que vengas y consueles a esta familia que perdió sus seres queridos, a todas las personas que en nuestra ciudad han perdido sus familiares. Yo te pido, Dios, que vengas, les convenzas, Espíritu Santo, y les consueles en el medio de tanto dolor y tanta angustia. Solamente nos queda tu presencia en momentos difíciles. Tu presencia nos da una paz sobrenatural. Bendigo en el nombre de Jesús todas las familias y declaro que el Espíritu Santo les traerá paz y consuelo en sus corazones y que Él mismo animará y motivará para seguir adelante los días que el Señor nos dé en esta tierra. Amados, un abrazo y Dios les bendiga. Ahí están nuestros números de teléfono. Estaremos pendientes a sus necesidades, a sus peticiones. Estaremos orando por todos los hermanos, toda la familia de Viento Recio. Dios les bendiga y Dios les guarde.